Sí, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 1:46. Amén. San Juan 1:46. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Tenemos todo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Dios porque eres un Dios maravilloso, un Dios lindo. Señor, siempre tú nos cuidas, nos proteges. Ayúdanos, Padre, a siempre poder, Señor, poder aprender de tu palabra. Enséñanos a ser más y más como tú. Ayúdanos, enséñanos cuál es nuestro propósito nosotros como cristianos aquí en la tierra, Señor. Y sabemos que tú nos has llamado a hablar a otros de Cristo, nos has llamado a evangelizar. Ayúdanos, Padre, a siempre mantenernos con ese enfoque, a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar? Amén. Entonces, el tema de hoy es llamados a evangelizar. Amén. ¿Cuántos creen que hemos sido llamados a evangelizar? Amén. Amén. Entonces, Dios nos ha llamado a evangelizar. Entonces nos hacemos la primera pregunta: ¿qué es evangelizar? Uno por uno, hermano, no todos porque no los oigo. Llevar las buenas nuevas. Amén. Llevar las nuevas. Amén. ¿Qué más podemos decir? ¿Es todo? Y si queremos ser más específicos, ¿qué nos enseñó ayer el pastor en la enseñanza? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo, ¿sobre qué? Sobre su vida, sobre sus obras, sobre La biografía. Ajá, la biografía, amén. ¿Quién es Cristo? Todo, amén. Se puede resumir en su vida y sus obras. Entonces, evangelizar es anunciar el evangelio, las buenas nuevas, es hablar sobre la vida y obra de Cristo, amén. Entonces, es siendo específico. Entonces, no solamente voy a hablar de Cristo, pero ¿de qué? De Cristo, ¿qué? ¿Qué vamos a hablar? Amén. Entonces, sobre todo, su propósito. ¿Por qué Él vino aquí a la tierra? Y era para morir por nuestros pecados. Entonces, alguien que me pueda leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, amén. Y esa es la razón por qué Cristo vino a la tierra, a morir por usted y por mí, amén. Entonces, si nos vamos nosotros a Juan capítulo 1, vamos a leer el versículo 43. Hay algo muy interesante, hermano, en este pasaje, y yo creo que vamos a aprender mucho porque mientras yo estaba estudiando yo aprendí mucho, amén. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? Felipe. A Felipe. Y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Sígueme. ¿Cómo ve usted la evangelización de Jesús? Amén. siempre. Él no se acuerda de alguien más que él dijo esas palabras y también lo siguió, dejó todo y lo siguió a él. ¿Cómo Los se llama? pescadores. ¿Ah? Los pescadores. Ajá, había uno en particular, hermanos, que Pedro. estaba trabajando él. Era Pedro, ¿no? No quiero darle tantas pistas porque no. Era Pedro, ¿no? No. No Pedro. Estaba trabajando porque
Era un publicano. Era un publicano, estaba trabajando. Y luego esto. Y después de repente Jesús pasó por ahí y le dijo, sígueme. Y dejó todo y se fue con él. Papá Mateo. Mateo, amén. Mateo, miren hermano, cómo Jesucristo evangelizaba. Nomás decía, sígueme. Y lo seguía. Y usted y yo, que no sé qué, que no sé cuántos, dando testimonio, dando allá. Pero vemos, porque vemos que Jesús evangelizaba o no evangelizaba, hermano. Él daba las buenas nuevas de salvación, que era Él. Entonces, vemos ahí que nomás con la palabra, sígueme. Hermano, la gente lo seguía. Vemos que antes que podamos ver más a fondo, quiero leer al comienzo, que dice, y halló a Felipe. ¿No dice ahí que Felipe halló a quién? A Jesús. Dice que y halló a Felipe, hermanos. Amén. Vemos que Jesucristo ahora en día él está en busca y va a hallar a aquellos que se dejan hallar. Amén. Aquellos que se dejan encontrar. Vemos aquí que Jesús halla a Felipe y después le dice nomás, sígueme. Entonces el poder del Espíritu Santo dentro de Jesús lo conmovió a él a seguirlo. ¿Por qué, hermano? Porque vemos que Jesucristo hablaba con autoridad. Amén. Entonces vemos que con la autoridad que tenía él, la otra vez habíamos hablado sobre cuando Jesucristo hablaba con autoridad. Entonces él decir, sígueme, hermano, las personas pues lo seguían, amén, lo seguían a él. Mateo fue uno de ellos. Ahora vemos con Felipe. Entonces vemos versículo 44. Dice, y Felipe, aquí ya había un poco de qué, de lo que era lo que habló ayer el pastor. Biografía. Biografía, ¿de quién? De Felipe. Felipe. Dice, y Felipe era de dónde? De Bethsaida. Bethsaida, la ciudad de Andrés Y Pedro. y Pedro. Ahora, que Bethsaida, ¿qué es Bethsaida? Si nos va, alguien que me lea por favor Mateo 11:21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, en vosotras, tiempo, no tengo palabra más. Tiempo a que se hubieran arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras. Sí, porque es que ella está hablando de Corazín y de dicen vosotras. Sí. A que se hubieran arrepentido en silicio y en servicio. Amén. Entonces aquí ya nos está diciendo algo sobre esta ciudad de Bethsaida. Bethsaida, hermano, ¿cómo ven estas personas de Bethsaida por lo que vimos en ese versículo? ¿Usted cree que estas personas eran de fe? ¿O no? No. No. Porque empieza con ay, Bethsaida. No. Empieza con el ay. Bethsaida, mire, dice Jesucristo había ido a estas ciudades, Corazín y también Bethsaida aquí, y dice él, si yo hubiera hecho los milagros, estos mismos milagros que yo hice con ustedes, lo hubiera hecho en otro lugar como Tiro y Sidón, en lugares perversos, ellos se hubieran arrepentido, pero ustedes, de todos los milagros que han visto, no se han arrepentido. Entonces, si nos vamos otra vez a Juan 1,
44, dice que Felipe era de Betsaida. Entonces se considera que Betsaida era un lugar perverso, un lugar que pues que la verdad no quería nada con Dios. Amén. Llegó Jesucristo una vez y no le hicieron caso. Hizo los milagros, pero no se arrepintieron. Entonces, pero antes de todo eso, hermano, siempre en cada lugar hay un remanente fiel. Amén. Hay un remanente fiel que temían a Dios. Como por ejemplo, ahí encontramos a Felipe, que siguió a Jesús. Y también vemos que de ahí mismo Andrés y Pedro salieron ¿de dónde? De Betsaida. Amén. Andrés y Pedro, y ahora vemos con Felipe, versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael. Ahora vemos, hay una cadena aquí, hermanos, una cadena que es muy importante ver, que primero Jesucristo evangeliza ¿a quién? A Felipe. A Felipe. Ahora Felipe a Natanael. Ahora Felipe A Natanael. a Natanael. Amén. Entonces dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió. Entonces hemos, ahí se está refiriendo, hermano. Ya sabemos que ya Jesucristo ya tiene los primeros discípulos, apenas está comenzando a tener el ministerio, tiene algunos discípulos. Los primeros dos discípulos, ¿cómo se llaman de Jesús? Los primeros dos. Oh my God. Uno comienza con la A y el otro con la T. Pedro y Andrés. Ya tienen los primeros dos discípulos. Entonces ya el tercero, ¿cómo se llama? Felipe. Dice él, hemos hallado. Entonces ahí se refiere él y Andrés y Pedro, porque ya son los primeros tres discípulos de Jesús. Digo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ¿será que Felipe leía la palabra o no la leía? Sí. A ver, Tiene conocimiento. tenía conocimiento. Dice, hey, aquí aquí hemos encontrado a aquel que se ha hablado. Después él dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces vemos aquí y ya él dice que el Mesías prometido que ellos estaban esperando ya lo han encontrado. Amén. Es aquel que se ha dicho desde el Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, los profetas. Está aquí, ya está aquí. ¿Y será que Felipe está feliz o no? Sí. ¿Cómo cree que está hablando con Natanael? Bien entusiasmado. Entusiasmado, ¿verdad? Porque es algo que ellos han leído, algo que estaban esperando y de repente ahí salió. Aparece. Versículo 46 nos dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Amén, hermanos. Entonces, en otras palabras, podemos decir, ¿puede algo bueno salir de la iglesia ministerial cristiana? ¿Puede algo bueno salir de un pueblo marginado, no conocido? ¿Es necesario que algo bueno salga de la ciudad de México o de Jerusalén? Entonces, esto es lo que estoy diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque vemos que Nazaret, hablando de Nazaret, era un pueblo pequeño en Galilea, donde Jesús se había criado. Amén. Acordémonos que donde él nació y donde él se crió fueron dos lugares diferentes. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Amén. Y después, ¿dónde se crió? En Nazaret. En Nazaret, ahí en Galilea. Entonces vemos ahí, Jesús es criado, entonces él se lo conocía porque él fue criado ahí. Entonces este lugar de Nazaret no era conocido como otros lugares en Palestina, como Jerusalén. Todos conocían Jerusalén, ahí estaba el templo, ahí estaba todo, hermano. Otros lugares de ciudades, pero un pueblecito ahí
estaba yo leyendo, estudiando, que ese pueblo que puede que haya tenido nomás unos 500 habitantes. Así. Entonces, ven ahí, no, pues de un lugar pequeño, nadie lo conoce, de que no se ha hablado nada, en el Antiguo Testamento no se habla nada de Nazaret, hermano, dice, no, pues algo bueno va a salir de allí. Eso es lo que dice, eso es lo que pregunta Natanael. De Nazaret puede salir algo de bueno. Entonces, vemos que, a ver si nos vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, hermano, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. Entonces ahí Pablo dice, pues yo los conozco a ustedes, no hay muchos sabios aquí, hablando humanamente, ni tampoco hay muchos poderosos en la carne, ni muchos nobles, de gente de la alta sociedad, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, Los sabios. a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Y así es como Dios actúa, hermano, donde para el hombre, para el ser humano, lo ve todo exterior, pero Dios ve más allá que eso, hermano. Vemos ahí, por ejemplo, al comienzo el primer rey de Israel, que vino de la tribu más pequeña de Benjamín, y ahí Dios sacó al primer rey de Israel. Amén. Un lugar, una tribu marginada, de todas las tribus, la más pequeñita, porque no sacó de otro lugar, sino de ahí, hermano. Vemos ahí como, por ejemplo, cuando va con David, hermano, ahí ni lo invitaron a él que estuviera ahí cuando estaba ahí Samuel, estaba allá, lo pusieron a que trabajara ahí con las ovejas, y llamaron a todos los hermanos, y a David, no. Pero Dios, no como dice el texto, los pensamientos de uno no son como los de Dios, hermano. Dios ve cosas más grandes, lo que Él quiere hacer. Entonces vemos aquí que Felipe, ahí hablando humanamente, sabiendo de su historia, sabiendo del lugar donde él vivía bien cerca de Nazaret, sabía que era Nazaret, y dice, no, pues, ¿será que algo bueno va a salir de allí? Ahora, hermano, ¿usted qué cree? ¿Cómo le responde Felipe a Natanael? ¿Qué le responde? Que venga y vea. ¿Cómo ve la respuesta de Felipe, hermano? Él no está ahí para discutir con él. Exacto. Que no, sí, luego que ahí, usted sabe, una hora ahí, entonces 2 o 3 horas. Explicando. Ahí, entonces, lo que él le dice es, compruébalo tú mismo. Por eso le dice, ven y ve. Amén. Vemos, hermanos, que la sabiduría de Felipe. Amén, hermano. La sabiduría de él no discutió con Natanael, no dijo, no, ya usted sabe, nada de eso. ¿Cómo hubiéramos, yo me hago la pregunta, ¿cómo hubiéramos nosotros respondido? ¿Qué tú piensas? ¿Que yo soy mentiroso? Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros? Entonces aquí nos está enseñando que debemos, pues, ser como Felipe. Entonces, íbamos a estar como una hora discutiendo si Jesús era el Mesías prometido, o como dice el hermano, no, pues entonces tú crees que yo te voy a decir mentira, yo estuve ahí, usted sabe, pura. Entonces vemos aquí el carácter de Felipe. Vemos que él va al grano cuando ve a Natanael. Amén. Si usted lee, hermano, en el versículo 45,
vemos que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. Entonces él no llegó, hey, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, que no sé cuánto, y ¿cómo está tu burrito? Y que no sé qué. Y, no, ahí él está feliz lo que ya ha pasado ahorita. Ya cuando le dijo, sígueme, es que ya es un discípulo de Jesús. Encontró el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y dijo, voy a encontrar a mi amigo, al que conozco yo. Y voy a ir al grano. Amén, hermano. Va al grano y le dice, él va directo, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió. Entonces él va allí, hermano. Amén, hermano. El otro punto que yo puedo ver en Natanael y Felipe, esta es otra idea mía, ¿verdad? Una idea. Que puede ser que Natanael sea más preparado que Felipe en cuanto a la palabra de Dios. Entonces el argumento que pone Natanael es fuerte, que prácticamente como él está apenas recién reclutado para el ministerio, él puede ser que no se encontró con la capacidad de responderle a Natanael. Como pasa con muchos hermanos nuevos, que a veces hermanos Calera encuentra gente, ¿verdad?, muy sabia, y a veces avergüenzan a los nuevos. Muchas veces le hacen preguntas tan profundas que a veces el nuevo no haya ni qué hacer. Yo eso hacía cuando estaba recién convertido. Me hacían unas preguntas que me dejaban a mí tambaleando. Y entonces yo anotaba esa pregunta que no pude contestar. Iba con mi pastor, y ahí el pastor me explicaba, entonces ya me iba preparando ya. Y así recogí muchas preguntas que para mí eran difíciles, pero para mi pastor no eran difíciles. Y eso me ayudó a mí cuando ya le eché alas, ¿verdad? Aunque estaba jovencito, pues tenía mucha pluma yo. Cuando alguien ya me hacía una pregunta, yo ya sabía por dónde iba, entonces ya tenía la respuesta. Esa es otra opinión que yo tengo, que Felipe se sintió desarmado con Natanael y dice, yo no tengo la respuesta, pero ven, te voy a llevar a alguien que te va a dar. Yo creo que todos los nuevos hemos pasado por esa experiencia, que hemos encontrado gente, hermanos, como leíste, muy sabios, poderosos, nobles, que a veces nos dejan bailando, hermano. Pero esa es una idea que yo tengo, ¿verdad? Porque en el evangelismo también vamos a encontrar personas difíciles de evangelizar y que nos van a hacer muchas preguntas, y si no estamos preparados, pues tenemos que llevarlo a una persona que tenga más capacidad. Pero esa es una opinión mía. Okay. Amén. Entonces, además de eso, yo veo también en Felipe, pues él no pierde el tiempo, amén. Él va a lo que va. Dice, lo invita para ver a Jesús, para que compruebe lo que él le dijo sobre el Mesías prometido. Amén. También hay algo interesante de Felipe cuando invita a Natanael, que el enfoque de él es Jesús. Amén, hermano. Amén. No habla sobre los hermanos de la iglesia. No, mira, en este caso, los primeros hermanos de la iglesia, ¿quiénes eran? Andrés y Pedro. No, que Andrés es buena onda y Pedro es un cañador. No habla nada de eso. Amén. Y que me cogió a mí porque soy el duro. Amén. Entonces, nada. ¿Por qué? Porque vemos que el enfoque es Jesús. Entonces, muchas veces cuando estamos evangelizando, tratar de convencer, nos desviamos del tema. No, pues allá tenemos no que sea malo ni nada, pero no como que, no, pues ahí tenemos un grande terreno y que no sé qué, que no sé cuánto, que está bien, pero ahorita lo que se me venga a la mente, no, pues que ahí vas a conocer al hermano para que lo conozca, y nos desviamos del propósito, que lo más importante que tienen ellos es Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Porque si en el tiempo de antes, imagínense, no había ni templo donde Jesús se congregaba, era todo afuera. ¿Qué iban a decir ellos? No, pues ven al templo para que veas ahí. Nada, sino es en la persona, en la obra
el propósito de Jesucristo. Entonces hagamos lo mismo también al invitar a las personas que no han conocido a Cristo, familiares y hermanos desanimados. Invitémoslos a la iglesia a conocer a quién, A Jesús. Jesucristo. a Jesucristo. Amén, hermano. Ahí está, hermano. No para que me conozcan a mí, hermano. Yo no, a ver, es o el hermano o el hermano, no, es Cristo, hermano. Amén. Entonces, nadie más, el enfoque es Cristo siempre. Entonces, yo le di una hoja, nomás como pueden ver, creo que no lo tiene, yo se lo di al comienzo. ¿Usted no tiene? No, usted no. Ok. ¿Sí quiere más? Ok, gracias. Gracias, hermano. Amén, amén. Ok, entonces vemos aquí base de datos de personas para invitar a la iglesia. Amén. Entonces, base de datos de personas para invitar a la iglesia. Entonces ahí está la dirección de la iglesia ministerial cristiana, 120 Norte, si no sabía la dirección, ahí la puse. 120 Norte, 64 Drive, Phoenix, Arizona, 85043. Entonces yo, como dice ahí, vea los cinco ejemplos abajo. Entonces invita a la iglesia a todos sus contactos, por lo menos, ¿cuántas veces? Una vez. Una vez. Veo aquí que Felipe, ¿cuántas veces lo invitó a Natanael? Una vez. Una vez. Una vez. Con una vez por lo menos es suficiente. Y sabemos la confianza que hay de otro. Usted si quiere dar más, amén. Pero yo por lo menos una vez. Y siga agregando a más personas en su lista. Entonces yo los 5 ejemplos que puse ahí, fecha agregada. Estos son ejemplos, como le digo. Yo conocí a Pedro Lumbí, amén. Hace algunos días, el 20 de septiembre, hace 4 días. Entonces yo al rato pues se me olvidó pues invitarlo a la iglesia, y lo que hice es que lo contacté por teléfono, amén. Lo contacté por teléfono, porque dice contacté por teléfono, medios sociales o en persona. Entonces ahí está la fecha agregada cuando yo tuve contacto con él para invitarlo a la iglesia. Está el nombre y está cómo lo contacté. Entonces a Pedro Lumbí, en este caso lo llamé. Lo llamé y le dije, hey, pues ven y ve, le dije. Ven a ver. Ven y ve, ven y ve, ¿cómo le digo? Ven a ver. Ven y ve a Cristo Jesús. Ahí está la dirección, ahí al directo, al grano, y se acabó. Ya, ¿cómo se dice? Ya no necesitamos decir nada más. Entonces, por lo menos eso, ¿no? Entonces, yo ahí lo contacté, entonces ahí puse como nota mía por teléfono. El mismo día, ahí en los medios sociales, hay tantos medios sociales, hermano, hay Twitter, hay Instagram, hay tantos. Entonces, en los medios sociales de internet, ahí tengo un contacto que se llama Samuel Castillo. Entonces ahí yo le mandé un mensaje, hey, te invito a la iglesia. Ahí está la dirección, Cristo te ama. Cristo viene no que te siente en su corazón, ¿eh? Entonces no necesita dar una predicación, pero una invitación nomás, como sea. Te invito a la iglesia, quita la dirección cuando quieras, amén. Ahí entonces, dependiendo cómo usted lo conoce o no sé, pero ahí, entonces ya yo le puse medios sociales ahí, ¿ok? Entonces, el número 3, entonces hace 2 días, Arturo Delgado, le puse la fecha agregada, a Arturo Delgado, y yo en persona, se lo dije, ya teníamos tiempo de no vernos, yo nunca le había invitado a la iglesia, pero ese día me invité a la iglesia, en persona, entonces le puse en persona, amén. Y después, al 9/24/2021, conocí
o ya lo hubiera conocido, Dennis el Toro, amén. Hubiera puesto más Dennis el teenager. Entonces, como yo estaba toda la carrera, no podía yo hablar por teléfono, le mandé un mensaje de texto, así se lo mandé. Le dije, hey, ven aquí a la iglesia, aquí está la dirección, ya nos conocemos y otra vez me dijiste de un problema que estás pasando, Cristo es la respuesta, amén. Y ya, pum, se acabó, hermano, ya no andemos ahí hablando de cosas, aprendamos de Felipe, hermano, amén. Amén. Aprendamos de él. Amén. Ahí nosotros nos manejamos, vivimos nuestra vida con propósito. Amén. Que nuestras palabras no sean, muchas veces yo digo, yo analizo mis palabras, digo, esta cosa no necesitaba decirlo, que iba a ganar yo con esto, pura vanidades, de vanidades. Yo necesito hablar con valor, amén. Que nuestras palabras tengan valor, que tengan un propósito en nuestra vida. Y después el 924, María Hernández, amén. Ahí pues por los medios sociales, ahí me contacté, entonces ahí también le mandé un mensaje, amén. Entonces ella bajita dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Entonces ahí yo le doy ese papel como regalo de, ¿qué estamos ahorita? ¿Octubre? De Septiembre. Estamos en septiembre, ¿verdad? De Thanksgiving, Navidad. para que nunca diga que no le regalé nada. Ahí está. Entonces, ahí está esa hoja. Está esa hoja para que usted mismo, hermano, estas son ideas para que ahí pongamos en práctica lo que es la evangelización. Y yo sé que nomás hay 10 espacios ahí porque mi fe era muy pequeña para usted, pero usted es muy grande, yo sé. Entonces, atrás, y muchas hojas más, usted puede hacer tantas hojas así, y líneas y todo. Ponga la fecha agregada, el nombre, y acuérdese, hermano, que por lo menos una vez. Entonces, una vez, y usted está conociendo más personas cada día, lo está ahí, y después usted está ahí, y ya le dije, pum, 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 amén. Yo creo que esto es una buena idea porque a veces pensamos que, como dice, que vayamos y evangelicemos, la carga está sola en nosotros, en hablar del evangelio completo a la persona. Y es una buena idea, y un buen ejemplo de que uno habla a la persona y lo invita. Porque la Biblia dice, la carga es ligera, Dios está con nosotros, así que debemos traerlos aquí más si somos nuevos y todavía estamos aprendiendo. Porque mejor es traerlos aquí para que ellos encuentren la verdad que nosotros decir algo malo, porque podemos ser la causa de que las personas no vengan más a la iglesia en vez de traerlos a la iglesia. Esto es definitivamente una buena idea. Sí, y el otro punto, además, lo que dice la hermana, es que esa lista nos da más trabajo, porque vamos a orar por esas personas que hemos contratado, traerla al altar y orar por su hogar y orar por todas las personas para que de alguna manera Dios pueda hablar con ellos. Amén. Entonces, estamos viendo, hermano, que nosotros tenemos mucho trabajo. Mire, si uno hace esto, como lo que le digo, hermano, este lugar va a ser muy pequeño ya. Amén. Porque estamos ocupados, estamos invitando, y va a ver que y usted está agregando más en la lista, y usted está activo, yo estoy activo. Hermano, siempre estamos rodeados de personas, todo el tiempo, siempre, hermano. Entonces, seamos nosotros las personas, lo que Jesús nos había dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Usted dice, no, pues ¿cómo yo voy a ir a la China, hermano? Cuando usted invita a una persona a la iglesia o lo evangeliza, usted no sabe que si esa persona y la otra persona, a ratito, esa persona está en la China diciéndole algo, amén. Viajó para allá y usted ya, por medio que usted evangelizó a esa persona y ahí se la ganó para Cristo y etcétera, usted ya está predicando a todo el mundo, amén, hermano. Por eso tenemos nuestro alrededor, tenemos nosotros lo que he dicho, que comenzamos por Jerusalén, nuestra familia, la gente que estamos alrededor, ahí después los extraños y etcétera. Es nuestro trabajo, todos nosotros mantenernos ocupados, hermano, porque esto se trata. Jesucristo vino por esto, hermano. Jesucristo nos llamó a todos a evangelizar, amén, hermano. Amén. Entonces aquí no estamos perdiendo el tiempo, porque muchas veces cuántas horas tenemos en el día y cuántas de esas horas
la perdemos nomás. Vemos ahí en la televisión, ejemplo, la televisión, horas, no aprendemos nada, no nos hacemos más sabios, más inteligentes, perdemos el tiempo. Y entonces, hermano, si nosotros comenzamos a valorizar nuestra vida, nuestro tiempo, digo, no, pues, ¿será que esto, como dijo Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar? Toda cosa que no va a ser mejores cristianos, mejores personas, hermanos, debemos nosotros dedicar nuestro tiempo en eso, amén, hermano. Entonces, vemos que aquí que Felipe no era egoísta, hermano. Ya conoció al Mesías. Y él quería que también su amigo Natanael lo conociera también. Y así como nosotros hemos conocido al Mesías, al Cristo prometido, también, hermano, yo creo que nosotros no somos egoístas. También queremos compartirles a todos de ese Cristo que nos ha cambiado y que nos ha perdonado nuestros pecados. Amén, hermano. Amén. Entonces, seguimos con el verso 47. Entonces ahí, como les digo, ténganlo, hermanos, y se va a gozar mucho. Amén. Ese papel que hay. Entonces, el versículo 47, entonces vemos ahí que Felipe si hace caso, y el versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, entonces todavía no estaba allí, hermanos, todavía estaba lejecito, pero ya venía hacia él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ahora, la primera frase es verdadero israelita. ¿A qué se refiere verdadero israelita? A que seguía las leyes. Amén. Que seguía las leyes, que obedecía la ley. Amén. Que cumplía la ley. Dice que es un verdadero israelita. Jesucristo nunca dijo eso de los fariseos. ¿Sí se da cuenta, hermano? Pero sí lo dijo de este estudiante de la palabra. Hasta se puede decir estudiante de los mismos fariseos, de los maestros. Pero para los fariseos, él no dijo, aquí hay un verdadero israelita. Aquí nadie, a nadie. Pero de Felipe, le dije, este es un verdadero israelita. Porque, como dijo la hermana Ana, cumplía la ley, lo obedecía. Era un mejor israelita que los mismos fariseos, que eran hipócritas. Ahora, después dice, en quien no hay engaño. Es lo mismo que decir que era un hombre honesto. Amén, hermano. Entonces, aquí pues Jesucristo nos pone a todos en el mismo saco, que todos engañan, amén, que todos son mentirosos, sino aquí vemos que hace una diferencia en Natanael. ¿Y será que Jesús conocía a Natanael? Amén. Amén, hermano. Lo conocía, él siendo Dios. Natanael llegó para comprobar por sí solo si a la verdad era el Mesías. ¿Por qué, hermano? Porque él está con esa pregunta. Está con esa pregunta, ¿será que algo bueno va a salir ¿de dónde? De Nazaret. De Nazaret. ¿Será que algo bueno va a salir de Nazaret? Está ahí. El otro le dijo, ven y ven. Pues voy a ver, vamos a ver si es cierto o no. Vamos a ver si el Mesías prometido que yo he leído la Escritura, ese es el que está hablando ahorita Felipe. Entonces vemos pues ahí que él llega ahí con un propósito. Quiere comprobar si a la verdad, por sí solo, si el que está allí es el Mesías prometido. Él era un hombre honesto con Dios y los hombres, por lo que dijo Jesucristo, que no había engaño en él. Versículo 48, entonces le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Amén. Entonces, ya hay una conversación ahí. Si se da cuenta que han habido varias conversaciones, ahora ya hay una conversación de Natanael con Jesús. Y le hace la pregunta, ¿de dónde me conoces? Como diciendo, pues es cierto, pero ¿dónde me conoces? Amén, hermano.
Pero dijo, no, no es cierto, no, porque él cumplía la ley, él obedecía a Dios, eso era, se dedicaba a eso. Entonces, le dice, ¿dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. Amén. Entonces, antes que llegara Felipe a hablar con él, dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Ahora vemos allí, hermanos, que antes, la palabra antes ya conocía a Natanael. Entonces, antes que Felipe lo invitara, ya Jesús ya lo conocía. Vemos que Jesucristo fue específico. ¿Quién era Natanael? Amén. Jesucristo fue específico, es por eso que tiene el título de profeta. Ayer el pastor dijo que Jesucristo tiene 3 títulos. ¿Cuáles son esos 3 títulos? Profeta, sacerdote y rey. Amén. Y ahí están los 3 títulos. Y uno de ellos es profeta. Y como profeta de Dios, profeta que es Él, que es Dios, habla a lo específico. Amén. No había algo general. Como antes que, no, Él no dijo, antes que Felipe te llamara te vi. ¿Verdad? Como que, ¿qué no va a creer? Amén. Pero le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Hermano, ya cambian las cosas cuando somos específicos, hermano. Amén, hermano. Amén. Cuando di debajo de la higuera te vi. ¿Y qué es una higuera? Un árbol de higos. Amén. ¿Sí? Un árbol de higos o un árbol frutal. Amén. Entonces vemos que, para hacerlo corto, hermanos, en el tiempo de antes, los israelitas tenían una costumbre que ellos leían la palabra debajo 3 tipos de árboles, uno de olivo, otro higuera y el otro se me olvidó. Pero, entonces uno era la higuera, entonces se cree que cuando le dice que antes que te llamara Felipe, yo te vi debajo de la higuera, era que estaba ahí leyendo la palabra, que estaba leyendo la ley. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque era la costumbre de los judíos hacer eso. Habían 3 diferentes árboles y uno de ellos era la higuera, que ellos tenían ahí en su casa, así, como costumbre de los judíos. Y ahí, entonces, cuando toda la otra parte le dijo, cuando yo te vi ahí leyendo la palabra, entonces cuando yo sabía quién eras. Amén. Entonces, vemos allí que sobre todo aquí vemos que Dios, Jesucristo, demuestra su divinidad, sus atributos de omnisciencia. Omnisciencia, ¿qué es omnisciencia? Omni es todo. Y la otra es omnipresencia. Omni es todo y presencia. Omnisciencia es que todo lo sabe y omnipresencia es que está en todo lugar. Amén. Entonces cuando Jesucristo le dice eso a Natanael, está demostrando su divinidad, está demostrando sus atributos de omnisciencia. Amén. Que lo sabe todo. Y también su atributo de omnipresencia, que Él está en todo lugar. Entonces cuando dice, pues yo sabía quién eras. Y cuando tú estabas ahí debajo de la higuera, yo estaba ahí presente. Amén, hermano. Entonces vemos en el versículo 49, a ver cómo responde Natanael, hermano. ¿Cuántos se están emocionando? Antes que responda, ese mismo método el Señor usó con la mujer samaritana. Cuando le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Qué le dijo la mujer? Yo no tengo marido. No tengo. Marido. Pero el Señor dice, 5 has tenido. Y el que tienes ahora, entonces, pero la mujer también quedó desarmada. Pero ¿cómo sabes que yo he tenido 5 hombres? Si no es samaritano, él es de allá, de Nazaret, ¿verdad? De Belén de Judá. Pero ahí estamos viendo otra vez que el Señor ejercita eso para poder conocer el corazón de la gente. Por eso es bueno que nosotros
le pidamos a Dios el discernimiento de espíritu. Es muy importante. Nos va a ayudar en el evangelismo. Nos va a ayudar cuando predicamos. Nos va a ayudar para ayudar a los hermanos espiritualmente. Tener un discernimiento de espíritu. Es muy importante. Porque si no tenemos ese discernimiento, hermano, pues nos va a afectar a nosotros. Y es de suma importancia ver, ¿verdad?, que Dios nos puede dar a nosotros ese entendimiento para conocer el espíritu que está en la gente. Eso es muy importante. Y nos va a ayudar mucho para ayudar a otras personas. A veces Dios nos habla por sueños. A veces nos habla por visión. A veces nos habla por revelación. A veces Dios nos revela la conducta espiritual de un hermano o una hermana a través de sueños, visión o revelación. Y hay que tener eso presente, que a través de la oración Dios nos va a revelar muchas cosas por amor a las almas, tanto los que conocen como los que no conocen la palabra. Versículo 49, entonces dice, a ver qué responde Natanael, dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, que es maestro, tú eres, ¿quién? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Acuérdese, hermano, cómo él estaba prejuiciado, o no estaba prejuiciado, Sí. Natanael. Sí. Dice, ¿de dónde será que algo bueno va a salir de Nazaret? Pero miren cómo cambió, hermanos. Amén. Amén. Y eso pasa cuando invitamos a la persona a que conozca a Cristo. Amén. Cristo es el que, si la persona quiere investigar por sí sola, Dios, Jesucristo se va a demostrar, porque Él halla a aquellos que se dejan hallar. Amén, hermano. Entonces dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Pero no había rey de Israel, había gobernador Pilato ahí, pero dice que Él es Rey de Israel. Amén. Pero Jesucristo no tenía una corona física, pero le dice, tú eres Rey. Y le dice que es Hijo de Dios. Lo que le está diciendo era, tú eres el Mesías. Tú eres aquel que se ha hablado de todo el Antiguo Testamento, aquel que va a venir aquí a la tierra. Lo único que, como hemos visto ya en las enseñanzas, que ellos tenían esa mentalidad no espiritual, que él iba a derrotar el gobierno romano y que se iba a establecer como rey. Estaba esa lucha entre ese pensamiento secular con el pensamiento espiritual. Entonces vemos que había siempre esa lucha hasta entre los mismos discípulos. Amén. Pero vemos que todo llegó a la claridad cuando Él resucitó de entre los muertos. Amén. Ahora, cuando hay un sincero arrepentimiento en la gente y que quieren conocer a fondo a Dios, a Cristo, vienen unas revelaciones preciosas, como el caso de hermano Escalera del ladrón. El Señor, la cara la tiene desfigurada, la cara la tiene deformada, es una masa de carne. Por eso dice la Biblia, no hay hermosura en Él, para que le deseemos. Su cara estaba totalmente, hermano, yo creo que con costo se le miraban sus ojitos por la inflamación que sufrió por nosotros. Pero es importante la expresión del ladrón arrepentido, cuando le dice a él, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué miró en ese momento el ladrón que era Cristo? Rey. Un rey. Porque solamente alguien que tenga un reino No. puede ser rey. Y mire hasta dónde llegó el ladrón. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino, porque tú eres rey. Un ladrón llegó a ese conocimiento tan glorioso, tan precioso,
Cuando realmente nosotros amamos a Dios de corazón, esperemos de parte de Él, hermano, muchas revelaciones Amén. que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Amén. Y entonces aquí vemos que Jesús no lo reprende cuando Él le dice eso, porque es cierto, hermano. Amén. Él es el Mesías prometido. Versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén. Entonces vemos ahí que Natanael creyó, cosas mayores que estas verás. ¿Será que se cumplió esto? ¿Será que Natanael vio cosas mayores? Que cuando le dijo Jesucristo debajo de la higuera, dijo, no, pues esto es poquito lo que te voy a enseñar. Yo sé que te he demostrado mi omnipresencia, mi omnisciencia. Sí, tú estás seguro de eso, pero esto no es todo, hay más que esto. ¿Amén? Entonces vemos ahí que Natanael vio cosas mayores, porque él se convirtió en un discípulo de Cristo, hermano. Ya, imagínense, ya son 3, amén. Porque así se comienza todo, hermanos. Entonces está Jesús, Andrés, Pedro y ahora Felipe, amén. Y Felipe y Natanael, amén. Ya hay 4. Mire cómo pasó esto, hermano. ¿Por qué? Porque usaron eso ellos, amén. Tenían este papel, estaban escribiendo y ok, ya lo contacté en persona y etc. Entonces, y vemos que aquí Natanael dice, tú eres rey. Pero rey, man, 3 ahí, 3 personas siguiéndolo. ¿Cómo ves? Pero él sabía que este era rey. Y vemos, hermano, lo que Jesucristo ha hecho ahora. Amén. Amén. Muchos seguidores que han seguido, que han dado su vida por el Señor, proclamando que Jesús es el rey. Amén, hermano. Amén. Entonces vemos ahí que sí, que Natanael, él vio los milagros de Jesús porque ya era un discípulo de Jesús y estaba junto con Andrés, Pedro, Felipe, vieron los milagros, otros discípulos que se juntaron para ser los 12. Natanael vio multitudes, ¿se acuerdan? Multitudes que seguían a Jesús, 5,000, 4,000, sin contar las mujeres, yo creo que eran como 20,000, 25, 30,000, amén, en total, contando los niños y las mujeres. Seguían a Jesús vemos por las enseñanzas, los milagros y el pan que le daba. Entonces, y sobre todo, hermano, él era testigo cuando vio a Jesucristo otra vez después que lo mataron, cuando al Jesucristo resucitado. Amén, hermanos. Entonces, cuando le dice cosas mayores que estas, y como sabemos que Jesucristo, hermano, Él cumple lo que Él promete. Amén. Él cumple lo que Él dice. Amén, hermano. Amén. Y Él le dijo cosas mayores que estas. Y mira todo lo que después vio con Jesucristo. Y más la resurrección, hermanos, de los muertos. Ahora, versículo 51, le dijo, de cierto os digo. De cierto. Entonces aquí es como diciendo, amén, amén. Es verdad. Esta palabra de cierto. Pero no solamente una vez lo dice 2 veces. Lo que está diciendo ahí, hermano, es que hay seguridad doble. Hay doble seguridad, hermano. Amén, hermano. Y así es como Jesucristo habla, hermano, que Él habla, que da una seguridad en lo que Él dice. Entonces dice, de cierto digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién se acuerda de esa escena, de esa ilustración que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento? Y la hermana cantó el canto ahora. Ajá. Jacob. ¿Se acuerda la visión de Jacob en la escalera? Ángeles que subían y descendían. Amén. Ahí. ¿Y sabe qué, hermano? Todo, si usted se da cuenta, todo lo del Génesis, hasta Malaquías, que está hablando de Jesucristo, viene Jesucristo, todo detrás de eso está anunciando
que Jesucristo va a venir aquí a la tierra y se cumplió, hermano. Se cumplió porque simbólicamente vemos que Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. En otras palabras, por medio de Cristo, que es la escalera, el hombre va a ser salvo para tener comunión con Dios el Padre. Se cumplió el sueño simbólico de Jacob, porque vemos ahí que de aquí en adelante ves el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces lo que había soñado Jacob de esa escalera, hermano, esa escalera que se cumplió es Cristo. Amén, hermano. Que por medio de Cristo nosotros pues, tenemos una entrada para con Dios por medio de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. La escalera está así apoyada en la tierra. La escalera está apoyada en la tierra, pero al mismo tiempo la parte superior está en el aire. Entonces, si Cristo es esa escalera, Él es la unión entre los humanos y el mundo espiritual. La tierra donde está apoyada la escalera somos nosotros. Y a través de esa escalera podemos nosotros llegar, hermano, a tener experiencias sobrenaturales. Es algo glorioso, hermano, esa escalera, ¿verdad? Lo que representa esa escalera. Cristo es esa escalera, que a través de Cristo, también como dijimos, ellos tuvieron una experiencia, cuando el Señor ya se iba a ir, en la ascensión, que apareció el ángel, que hacéis mirando al cielo. Este mismo Cristo que ha sido como entre vosotros, así verdad como lo habéis visto ir al cielo. Un ángel hablando también con Natanael, dándole a entender el cumplimiento de la palabra. Amén, amén. Entonces vemos por último y desciende sobre el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. El Hijo del Hombre es otro nombre para Mesías, y eso lo encontramos ahí en varios en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel. Es lo mismo que el Mesías que iba a venir. Entonces, hermano, para ya entregar ya la parte, entonces quiero decir que Dios nos ha llamado a evangelizar. Amén, hermano. Nos ha llamado a estar anunciando el Evangelio. De eso se trata el cristianismo, ya que cuando uno sigue a Cristo, estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha dado, las enseñanzas, y debemos también, además que nosotros somos ya discípulos, que otros también sean discípulos. Y es nuestro trabajo de siempre predicar a tiempo y fuera de tiempo que Jesucristo, hermano, salva, sana y viene pronto. Amén, hermano. Amén. Entonces, acordémonos siempre que no el enemigo quiere siempre quitarnos de ese enfoque de lo que es la evangelización. Que por qué estamos aquí nosotros en la tierra como cristianos. No quiere enfocar en otras áreas, cuando en las vanidades del mundo, o también si alguien le quiere contar un chisme, una calumnia, usted pare a esa persona y le diga, hey, nosotros como cristianos, Dios nos llamó a algo más que eso. No nos llamó para perder el tiempo. Y enséñele lo que en la conversación que tuvo Felipe con Natanael, es llegar al grano a predicar la palabra de Dios, es anunciar el Evangelio. De eso se trata. No nos quitemos de ese enfoque, hermano. Enfoquémonos siempre. El enemigo va a buscar estrategias de diferentes maneras, hermano, para quitarnos del camino, y eso hace. Pero, hermano, Dios nos ha llamado a nosotros ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén, hermano. Amén. Entonces, si llega algo allí negativo, usted diga, hermano o hermana, enfoquémonos en la evangelización. Vamos a usar este tiempo mejor para predicar la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Vamos a usar este tiempo para evangelizar. Hay muchas almas que se están perdiendo ahorita mismo, hermano. En este segundo hay muchas almas. Y debemos usar ahorita este tiempo, hermano, a predicar la palabra, a evangelizar, buscando la manera de decir, hermana, ¿sabe algo? Necesitamos llenar este papel, hermano, no hemos comenzado. Es tiempo de comenzar ya. Yo quiero tener 50, 100.
para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y terminamos con hermana Escalera. Sí, hermano, miramos el fruto de nuestro Señor Jesucristo. Se dio así, ¿verdad? Como en la oración que hacía en la mañana, que se dio en sacrificio vivo, ¿verdad? Bendito, se dio una ofrenda, bendito para salvar el mundo, ¿verdad? Vino a buscar lo que se había perdido. Entonces miramos el fruto que Él ha dado y hasta este momento y hasta que el Señor venga, ¿verdad? Van a venir almas a salvarse por medio de Él. Bendito sea el nombre del Señor, pero también miramos que no damos muchas veces, no se da mucho fruto varias personas o yo, quien sea, por el afán de la vida. Primero está mi trabajo, tenemos que trabajar, yo no sé, primero están mis hijos, primero está mi esposo, primero está mi esposa, primero está aquello, primero está mi casa, primero está lo que sea. Entonces, number one es lo que tenemos alrededor. Entonces, después nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso no damos mucho fruto. Amén, amén. Entonces el Señor quiere que estemos evangelizando siempre, estamos trabajando, que estemos evangelizando. Amén. Si estamos en la tienda, que estemos evangelizando. Si estamos jugando, estamos evangelizando, hermano. Entonces es un trabajo en el cual el Señor nos ha llamado y nos gozamos mucho, hermano, por eso que nosotros estamos compartiendo algo que nosotros ya estamos experimentando. Amén. Y entonces, y usted va a ver esas almas por fe, sobre todo, hermanos, que estamos cumpliendo ese mandato del Señor de evangelizar, pero por fe, Dios va a traer esas almas aquí a la iglesia. Yo tengo fe que sí, hermano. Y comenzando primero a enfocarnos con nuestra familia. Amén, hermano. Amén. Y después seguimos adelante, más adelante, pero usemos bien nuestro tiempo. No perdamos el tiempo, hermanos. Nuestro enfoque siempre es evangelizar. Dios nos ha llamado a estar evangelizando. Dios le bendiga. Amén. Un más fuerte aplauso, Señor, aleluya. Venimos ante ti.